Les decía yo, nuestro tema estaba sustentado en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 32 al 43, y nuestro tema se llama El discípulo imita a su Señor. Les decía yo, de pronto estábamos la Biblia hablándonos de Saulo de Tarso, cómo se convirtió en un discípulo del Señor, cómo Dios lo empezó a usar para predicar la palabra. Y Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, de pronto nos da un cambiazo y pasa de Saulo a Pedro, ¿verdad? De Saulo a Pedro. Pero eso lo inicia en el versículo 32. Quiero que regrese tantitito en el versículo 31. Quiero que vea, porque aquí en ese texto nos va a enseñar algo que es hermoso y a la vez es un peligro. A ver, recuerden, es hermoso disfrutar de la paz y es un peligro. Creo que es el momento más peligroso, hermanos, cuando hay paz. No sé si han oído que me tocó estar en una situación un poco rara, en un evento natural, bonitos como tornados. Se levantó y me llamó la atención porque estábamos en el campo y cuando se forma eso, se hace un ojo en medio del torbellino. Y hubo un momento a donde el viento soplaba durísimo y pegaba las piedras en la cara. Yo era joven, chamaco todavía, me recuerdo que me pegaba en la cara y me molestaba y no podía yo ver nada. Pero de pronto en un momento se quedó calladito y dice mi papá, ya pasó. Y nos levantamos, pero como era pequeño, no era muy grande, al momento que nos estábamos levantando, viene otra vez. Y entonces me dice mi papá me dice, hijo, es que estábamos en el ojito. Y eso lo he oído cuando hablan de los huracanes, que en torno al círculo está agresivo, fuerte, y en medio hay una paz, una tranquilidad. Entonces, cuando va avanzando una orilla, pasa esa orilla, después viene la paz y vuelve a venir otra vez la tormenta. Entonces, por eso el dicho que dicen, después de la paz viene la tormenta. Y bueno, miren, en el versículo 31 dice, entonces, vamos a ver, dice, entonces, las iglesias tenían que pasar. ¿Qué tenían? Y yo les digo eso, hermanos, de verdad, se los digo. Cuando hay paz, deberíamos estar de rodillas. A ver, recuerden. Cuando hay paz, deberíamos estar de rodillas porque se aproxima algo peligroso. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Y la paz hace dos cosas, escuche bien esto. La paz, porque es peligrosa, hace dos cosas que vamos a estar viendo en nuestro tema hoy. Número uno, paraliza. A ver, recuerde esto. La paz, número uno, paraliza a la iglesia. Número dos, puede matar aquello que es iglesia. Por eso es peligroso. Por eso es peligroso, porque, a ver, número uno, ¿qué cosa hace? Y número dos, puede matar. Ahora, vamos a ver, porque esto que les estoy diciendo. Ahora, Dios, aunque haya algo paralizado y aunque haya algo muerto, Dios puede activar eso paralizado y Dios puede darle vida a lo muerto. Recuerde eso. Por eso quiero que vean, porque les digo, dice que después de que Saulo fue llevado a Damasco, resulta que, dice, las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, se fortalecían en el Espíritu Santo. Y dice, wow, qué bonito, eso es lo que queremos. Pero cuando hay eso, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado. De pronto no, economía, la iglesia crece, la iglesia la veo en paz, tranquila, como que dejo de orar. Ya cuando veo situaciones, por ejemplo, como las que les digo que se suscitaron esta semana, este fin de semana,
lo primero que hacemos es doblar rodillas, clamar a Dios. Y se acabó la paz y hay que ponernos ¿a poco no? ¿O no le pasa así? ¿O solamente yo vivo eso? Les contaba yo hace 8 días con mi hermanita que decía, ¿para qué voy al templo si desde aquí oigo? Pero cuando se inundó, digo, hermano, hagamos un cultito. ¿Verdad? Entonces, no, hermanos, tenemos que tener cuidado. Cuando hay paz, tenemos que incrementar la oración, tenemos que estar orando. Porque mire, dice la palabra en el versículo 32, ahora sí, vamos a nuestro tema, dice, aconteció que Pedro, visitando todos, también vino a los santos que estaban en Lida. A ver, les dije, del discípulo Saulo al discípulo Pedro. Y dice la palabra que Pedro estaba visitando. Iba a visitarlos porque acuérdense que a Pedro se le fueron las llaves del reino. A Pedro tenía que ir, como le dijo el Señor Jesucristo, confirmar a sus hermanos. Si se acuerdan que les dijo, cuando te vuelvas, confirma a tus hermanos. Entonces Pedro tenía las llaves del reino que el Señor le había dado y tenía que ir y confirmar a los hermanos. Entonces Pedro andaba visitando, dice, a las iglesias. Vino también a los santos que estaban en ella. Recuerden, a los santos. Si estamos hablando de santos, ¿quiénes son? La iglesia. La iglesia, ¿verdad? Todos los que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Pedro no visitaba a los inconversos. Pedro visitaba las iglesias. Y fue a visitar una iglesia que estaba en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba, ¿cómo? Grave es ese nombre, Eneas. Ese hombre, Eneas, dice la palabra que hacía 8 años que estaba paralítico. Recuerde eso, no nació paralítico. Eneas no nació paralítico. Eneas hacía 8 años atrás que quedó paralítico. 8 años atrás quedó paralítico. Entonces resulta que con esto que vemos el primer punto. En medio de la paz, ¿qué sucedió? Había un paralítico. Suele pasar eso en la iglesia. El día de anteayer hablaba yo con el esposo de la hermana y me llamó la atención algo que decía su esposo. Dice, hermano, a veces estamos en la iglesia y sacamos callo acá. Nada más estamos sentados. No hacemos nada, estamos paralizados. Tengo que salir y predicar y hablar. Y él me hablaba de cómo ha ido a hablarle a su familia, que lo han visto mal, que le llaman fanático, loco. Pero ¿saben qué? Ha ido a predicar. Ahora, él viene de una vida bien difícil. Y nosotros, nosotros venimos bien tranquilos y pues vamos a sentar y vamos a estar tranquilos, ¿no? Y como que estamos haciendo caso, como dice el hermano, como que estamos haciendo caso, porque estamos en paz. Y cuando la iglesia tiene paz, ¿qué cosa? Corre el riesgo de paralizarse. Eneas no nació paralítico. En medio de la paz se hizo paralítico. Es tremendo, porque, a ver, cuando todo está bien, es más, yo le pregunto a veces a los hermanos, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. ¿Cuándo vas a ir? Ay, luego vemos, a ver cuándo vamos. Y no hay ese temor de Dios.
qué si todo está en paz? Todo me va bien. Entonces, no hay cuando pueda hoy. Hermano, ese fue el problema. Y empezó a paralizarse. Ahora, gracias a Dios, Dios siempre tiene mensajeros. En este caso, el apóstol Pedro. Iba a decir Pedro, pero no, Pedro no. El apóstol Pedro. Aunque también tiene a Pedro. Pero el apóstol Pedro fue a visitar a alguien que no se quedó con lo que Dios le había dado, sino que tuvo la inquietud de que, a ver, voy a ver a los hermanos cómo están, ¿no? Dios me mandó a confirmarlos, Dios me mandó a que les dé lo que Dios me ha dado, pues yo voy a visitarlos. Y ahí se da cuenta, dice que había uno que se llamaba Eneas, que estaba paralítico, pues de hace 8 años atrás. Y le dijo Pedro, versículo, quiero que vean ustedes, versículo 34, le dijo Pedro a Eneas, le dijo, Jesucristo a ver, ¿qué le dijo Pedro a Eneas? Jesucristo te sana. Recuerda, siempre, eso se lo he recalcado mucho aquí y ustedes tienen que recordar eso. No sana ningún hombre. Les digo que cuando la ancianita que estaba de 99 años estaba en el sanatorio y tenía mangueras y todo, y me llevaron a orar, cuando la dije, ¿para qué me trajeron a orar por esta persona? Bueno, Señor, yo vine porque me fueron a buscar, yo oro por ella y tú sabrás lo que haces. Oré por ella. Cuando se jaló las mangueras, la ancianita se levantó y decía amén. Y los familiares que no conocían a Dios se pusieron mal y fueron a llamar al médico. Y cuando vinieron, ella ya estaba aquí. Y entonces le dijeron, ¿sabe qué nos va a firmar? Porque si se mueren se hace responsable. Y yo dije, ¿yo por qué voy a firmar? Y me dice su nieto que me había llevado, me dice, no te preocupes, nosotros firmamos. Y se lo llevaron, era de Santa Rosa, de San Rafael para arriba. Y saben que vivió otro año más. Pero les cuento esto porque después cuando fui, porque ellos me dijeron, hermano, vaya allá, lo esperamos en la casa. A los 8 días subí a Santa Rosa. Hoy ya hay carretera, en ese entonces no había carretera. Había que subir caminando por el cerro. Cuando subimos a Santa Rosa, cuando yo llegué a Santa Rosa, hermanos, había un montón de gente. Y yo les digo, ¿y ahora qué pasó? Digo, usted es el que sana y me quería tocar y querían, ahora sí que tocarme. Y le digo, no, espérense. Yo no sano. Tenemos que aclarar eso, porque la gente está acostumbrada a esas cosas. Por eso aquí, escuchen bien lo que hace Pedro. Lo primero es que, a ver, Eneas, Jesucristo te sanó. No yo. Hasta el día de hoy he visto cientos de gente que ha sanado, 4 que han resucitado. Y nunca me he hecho un póster donde diga Pedro sana. O vengan esta noche, la gloria de Dios va a estar aquí y va a sanar. No, venga a buscar a Jesucristo, Él es el sanador. Yo mi responsabilidad es enseñarle la palabra. Y puedo orar y Dios sana, sí, pero yo no sano nada. Yo hago la oración de sanidad y el que sana es Dios. Por eso quiero que recuerde aquí, Pedro, un discípulo del Señor, nunca se va a atribuir los milagros. Nunca. En este momento, cuando Pedro ve al paralítico, él recuerda algo que quiero que lo veamos. En el libro de San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, quiero que recuerden, porque un discípulo, ¿qué tiene que hacer? A ver, antes de que vayan allá, un discípulo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo? Lo que hace, tiene que imitar a su maestro. Por eso dijimos que, entonces, ¿cómo se llama? El discípulo imita a su maestro, a su Señor. A ver, el
discípulo imita a su Señor. Entonces, cuando ve a Eneas, lo primero que dice, Jesucristo te sana. Pero imagínense, rápidamente, Pedro recuerda lo que su maestro hizo. ¿Qué hizo su maestro? Vamos a ver, miren lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 8, dice que Jesús, del contexto estamos hablando de un paralítico, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Vean esto. Un discípulo imita a su Señor. Pedro, como discípulo del Señor, rápidamente cuando vio a Eneas, un paralítico, algo que está paralizado, mi maestro, mi Señor, le habló y se activó. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer exactamente lo mismo. Jesucristo te sana. Regrese a Hechos. Regrese a Hechos y usted va a ver que dice, le dijo, el versículo 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Es exactamente lo mismo que dijo Jesucristo, ¿sí o no? Levántate y haz. ¿Cuántos se levantan más en su cama? Dicen, eso dicen los psicólogos, que aquel que no hace su cama todos los días es un desorden en su vida, un caos en su vida. Porque todos los días tenemos que nosotros levantarnos y hacernos de cama, y eso trae orden y trae paz. No voy a decir, visité a una persona hace años. Me invita una persona y fuimos a su casa. Desafortunadamente, cuando nos invitó a comer, cuando terminamos de comer, me da ganas de hacerte el mal y le digo, ¿me puedes permitir tu baño? Y me dice, ya abajo está ocupado, pero suba el de mi recámara. Y le digo, bueno, pues yo voy. Y cuando voy, su cama estaba grueso de pelusa, la sábana que tenía tendida en la cama, porque nada más la hacía un ladito, se acostaba y todo lo demás no se movía. Había zapatillas, pero de verdad estaba marcado de pelusa. Y yo digo, ¿cómo es posible esto? Ahora ustedes dirán, está criticando. No, hermano, ¿sabe qué? Agarro ese día. Lo vi, platiqué con mi esposa y le digo a la hermana, digo, ¿sabes qué? Me gustaría irte a visitar la próxima semana. ¿Así como no? Le digo, quiero ayudarte a hacer la limpieza de toda la casa. Le ayudamos a limpiar toda la casa, porque todo era un caos. Hermano, nosotros necesitamos ser ordenados. Imagínense, levántate y haz tu cama. Por ahí empieza el orden. Si usted está paralizado, si usted dice, no, tomen paso, y ni su cama hace, cuidado, porque eso quiere decir que ha entrado una pereza. Pereza. Entonces tenemos que trabajar en eso. Me acuerdo mucho porque yo era algo caótico, ahora lo voy a animar yo solito. Yo era caótico en ese aspecto porque resulta que yo me crío solo desde los 9 años en adelante, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente, la señora que me daba de comer, ella, hicimos una relación de familia prácticamente. Yo era su hijo, pero como la quería yo y le llevaba yo cosas, me quería y me alcahueteaba muchas cosas. Entonces yo me sacaba la ropa, la dejaba tirar en el piso. Yo llegaba al mediodía y todo mi casa, mi cuartito, viera acomodadito, limpiecito. Que gracias, ¿no? Qué bueno. Pero eso me malacostumbró. Que mi cama quedara desordenada y regresaba y yo estaba hecha. Mi ropa la dispersa y ahí ya estaba recogida, estaba hasta lavada.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me caso, viene el ánimo y me dice: no, papito, hay un lugar donde van todas las cosas, hay que hacer la cama todos los días. Y yo le digo: no, pues yo no lo hacía. Hay que hacerlo. Y si estamos mal acostumbrados, las malas costumbres se pueden cambiar, hermano. Hay que hacer el hábito de ser ordenado, de ser limpio. Hay que hacer nuestra cama. ¿Sabe qué decía yo a mi esposa? A mí no me da tiempo, yo tengo que empezar a trabajar. Y que se queja un día con un hermano, yo me levantaba a las 5:30 para ponerme a trabajar a las 6 de la mañana, hermano. Y entonces que se queja mi esposa con un hermano, es que dice que no le da tiempo, porque hablábamos de la oración. Y le decía yo al hermano, le decía yo: ¿cómo me gustaría orar más? El detalle dice, hermano, que yo tengo que levantarme a las 5:30 para empezar a trabajar a las 6, a hacer el pan. Y el hermano me dice: levántate más temprano. Y ahí tomó la ocasión mi esposa para quejarse de mí. Dice: es que no hace ni la cama porque dice que no le da tiempo, que tiene que trabajar. Y el hermano, yo siempre le he dado autoridad a hermanos que tienen autoridad, la verdad yo se los he dado, y me dice: Pedrito, levántese más temprano, y no todos los días, pero haga su cama. ¿Y sabe qué? Desde ese entonces, por disciplina, no porque me gusta, por disciplina, tengo que levantarme y hacer mi cama. Así que si alguien le piso callos, tiene que levantarse temprano. Si dice: no me da tiempo, levántese más temprano. ¿Y qué tiene que hacer? Hacer la cama. ¿Ok? Porque si no, el enemigo empieza a cosas pequeñas, hermano. Pero hasta en la brujería hablan de eso. Que una persona desordenada atrae espíritus inmundos. Usted ve a esa gente, esos indigentes que andan todos sucios, ¿qué cree que tienen? Chamucos, demonios. Entonces, ¿para qué vamos a permitir que espíritus malos entren en nuestra casa? Vamos ordenando todo. Vamos siendo limpios, vamos siendo ordenados. Yo pensé que iban a decir: ¡amén! Hay una congregación en Colombia que dice: ¡amén, amén, 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 amén! Yo pensé que así se iba a oír el eco acá de que amén. Pero hermano, escuche bien esto. Al paralítico le dicen: levántate. Porque lo primero que surge en nosotros es imposible. ¿Cómo va a ser? Yo no puedo. A ver, ¿un paralítico puede levantarse? Está paralítico. Pero a la orden, como es una persona de fe, se tiene que. Si usted dice: yo no puedo, no, si puedes. Dios va a hacer milagros para nosotros, digamos: sí podemos. Porque, a ver, paralítico podría haber dicho: no estás viendo que no me puedo parar. Y cuando uno se mueve en fe, Dios hace el milagro, hermanos. A ver, Hebreos 13:8, ¿cómo dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Hebreos 13:8, rápido, sí se lo sabe de memoria. Dice: no. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y Él sigue haciendo milagros. Pero necesita que nosotros entendamos: Jesucristo nos va a sanar, Jesucristo nos va a cambiar. Él es hacedor de milagros. Pero tenemos que entender, oír, y aunque digamos no puedo, sí podemos, cuando le creemos a Dios. Así que, hermanos, sí se puede. Eneas, él estaba paralítico. ¿Hacía qué tiempo? 8 años. Usted sabe lo que es eso, hermano. Ya prácticamente Eneas se hizo la idea: así me voy a morir. No tenía expectativa de vida, no tenía esperanza de nada. Año tras año era lo mismo. Pero cuando
Cuando llega Jesucristo, todo lo cambia. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Jesucristo no tiene imposibles. Puede estar paralizado, no sé, pues en alguna área de nuestra vida puede estar paralizado ya 5, 10, 20 años. Si le crees a Jesucristo, puede cambiar tu vida. Amén. Entonces, Jesús, actívalo. A ver, ¿cuál es nuestro primer punto? Jesús, actívalo. Nuestro tema es que el discípulo imita a su Señor. En este caso, Pedro estaba imitando al Señor. Pero el primer punto dijimos que Dios, actívalo para realizar. El discípulo imita a su Señor, hace lo que tiene que hacer y Dios se encarga de activar lo que está para realizar. Hay muchos que creen que ya no hace, Dios no hace milagros. De hecho, que yo espero que esta iglesia rompa eso en el nombre de Jesús. Que sea una persona que usted le crea a Dios y que todos los días tenga la expectativa de ver un milagro de Dios. Todos los días. Porque Dios sigue haciendo milagros. Hay una doctrina a donde, con tal de arguir de sus fundamentos doctrinales, tuerce la palabra y dice, ya no, Dios no hace milagros porque ya vino el Testamento. Y toman como base en el libro de 1 Corintios 13, 7 y 8. Vean, quiero que lo vean. 1 Corintios 13, 7. El 8 más que nada. No, perdón. Es el 9 y el 10, perdón. 1 Corintios 13, 9 y 10. Escuche bien lo que dice. Porque en parte conocemos, del contexto usted se acuerda que Dios está hablando del amor ágape, que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo soporta. Pero en el 13:9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y bueno, ¿cuál es el argumento que presenta esa doctrina? Dice, lo perfecto ya llegó. ¿Y qué es lo perfecto para ellos? La Biblia. El libro de la Biblia dice que ya está completo. Entonces, antes sanaba Dios porque no estaba la Biblia completa. Ahora, como ya la Biblia ya está completa, el canon ya se cerró, ya Dios ya no sana. Entonces ya Dios cambió, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy. Él sigue haciendo milagros, hermanos. Lo que yo no espero que usted haga, sea milagrero de esos que espera que alguien lo haga por usted. No, usted. Los milagros no están reservados para los apóstoles, para los pastores, los profetas o los evangelistas. No, los milagros están reservados para quiénes, a ver. ¿Para quiénes? Los santos. ¿Para quiénes más? A ver, ¿para quiénes? Para los hijos de Dios. A ver, vea Marcos 16. Marcos 16, 17 me parece. A ver, vea Marcos 16. ¿Para quiénes? Marcos 16, 17. A ver, ¿cómo dice? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué se necesita para ver todas esas señales de milagros? Entonces, ¿a quiénes le van a seguir eso? ¿Verdad que sí? Pedro llega y le dice, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Qué tenía que hacer Eneas? Creer. Porque para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, ¿qué cosa? Todo le es posible, hermano. No necesita un título, no necesita un puesto de autoridad, necesita creer nada más. Y la verdad me sorprendí, porque ayer, entre tanto que clamábamos a Dios, Dios nos respondió en todos los aspectos. Dios sigue haciendo milagros. Todos que lo creamos, que no nos limitemos a cosas pequeñas. Dice, le dijo Jesús a los discípulos, San Juan 14, 12, le dice, estas cosas, a ver cómo dice San Juan 14, 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará y aún mayores, porque yo voy a... Entonces, los que creen, ¿qué cosa pueden hacer? Mayores obras que las que hizo Jesús. Uno dice, ¿cuáles mayores? Sí, porque si tú le crees, hermano, Jesús se limitó nada más a 3 años y medio de hacer
milagros, pero si tú ves cuánto tiempo Dios puede usarte haciendo milagros a través de tu vida, recuerda que todo es para su gloria. Entonces, no está limitado eso de que en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Eso no es cierto. O sea, está hablando al futuro de cuando Cristo venga. ¿Quién es lo perfecto? Cristo. ¿Cuándo va a haber perfección? Cuando Cristo venga por su iglesia y nos transforme en un cuerpo incorruptible. ¿Para qué voy a querer milagros? ¿Para qué voy a querer sanidad? No lo voy a necesitar, no voy a necesitar que me profeticen. Si ahí todo lo voy a saber. En un cuerpo incorruptible. Entonces va a venir lo perfecto, pero entre tanto que estemos en esta vida, no hay nada perfecto. No hay nada perfecto. Entonces Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando. Por eso les dije que era bien importante este punto, porque Dios puede activar todo lo paralizado. Hermano, dígame si no estamos paralizados. ¿Cuántos milagros hemos visto? Necesitamos, porque ¿qué es lo que se necesita para ver milagros? Nada más. No vaya a ser, ay, pero es que yo no soy pastor. No. Usted lo que necesita es creerle a Dios, y cuando usted cree, aún cosas mayores que Jesucristo hizo, Él lo dijo, no yo, hará usted en su nombre, para su gloria. Amén. Entonces quiero que quede muy claro eso, porque el discípulo tiene que imitar a su Señor. Pedro, cuando vio a Eneas, inmediatamente como un discípulo de Cristo, recordó lo que Jesús hizo con el paralítico, y dijo: el paralítico, mi Señor, actívalo paralizado. Y le dijo: toma tu lecho y anda, le dijo Jesús. Ahora Pedro le dice: toma tu lecho. No, levántate y haz tu cama. Ahora, eso nos tiene que recordar que Dios al Dios que servimos es un Dios vivo y sigue haciéndolo. Ahora, ¿para qué es todo eso? Rápidamente, vamos a terminar este punto. ¿Para qué es todo eso? Versículo 35, Hechos 9:35, por favor. ¿Para qué son los milagros? No son para engrandecer a nadie, ni siquiera para exaltar un ministerio que luego dice: en ese ministerio se hacen muchos milagros. Exalta al ministerio y no al nombre de Cristo. No. A ver, ¿para qué son los milagros? Vean. Escriba, para testimonio. Lo vieron todos. La sanidad, la activación del cuerpo de Eneas, lo vieron todos los habitantes de Lida y el Sarón, los cuales, ¿qué cosa hizo? Hombre, si vemos milagros, hermano, la gente se va a convertir. Pero necesitamos mostrarles a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso, que sigue vigente, que no ha cesado de hacer milagros, que sigue haciendo milagros. La gente lo tiene que ver. Todos lo vieron, los habitantes de Lida y de Sarón, los cuales se convirtieron Cuando venga el poder de Dios, hermano, dígame que si no se van a convertir, van a ver. Entrará temor, en la gente se convertirá. Bueno, pasamos al segundo punto. Que Dios le da vida a los muertos, Dios resucita a los muertos. Segundo punto, Dios resucita a los muertos. Porque miren, en La Paz, yo les dije, la paz es un peligro, porque les dije, puede paralizar y puede matar a la iglesia. Pero cuando hay algo muerto, si Dios viene, Dios puede resucitar a los muertos. Y eso yo les digo, tengo la plena certeza de que Dios lo hace. Dios lo hace, hermano. De verdad. Cuando murió el hermano Elán, antes de que murió una vez que estaba pastoreando y que murió, toda la iglesia estaba llorando. Dios nos llevó y hablamos a su espíritu y regresó él. Dios sí puede darle vida a lo muerto.
O 4 personas que hemos vivido. El indigente que les dije que de la mano seca, ese murió, fue al cielo, le mostró al Señor el libro de la vida donde estaba escrito su nombre con letras de oro y regresó. Ese es. La otra era una muchacha que su esposo era trailero y nos fueron a avisar de que había fallecido. Oramos por ella y resucitó también. 4 personas han resucitado, lo hemos visto. O sea, eso no nada más lo dice la Biblia, lo hemos visto. Si ustedes son discípulos de Cristo, ¿qué van a hacer? Hacer lo que su maestro hace, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, por favor, no vayan a decir, hay un muerto, vamos a llamar al pastor. ¡Oren ustedes! ¡Hey! Yo pensé que iba a decir, amén. Miren, hasta el niño se ríe. Miren, el discípulo tiene. A ver, vamos a ver. Dice aquí la palabra: había entonces en Jope una discípula. Subraye, porque la Biblia dice que Jesús fue a las iglesias. Eneas era la iglesia, pero también aquí me dice, escuche bien, versículo 36 dije, entonces había en Jope una discípula, llamada ¿cómo? Tabita, que es un nombre en griego que quiere decir Dorcas, o bien también Gacela, se traduce como Gacela. Ahora dice, esta abundaba en qué? Y uno a veces no entiende, a veces de verdad, en el propósito de Dios, hay cosas que uno vive que no entiende por qué pasa uno. Cuando uno ve a una persona mala, dice, y esa persona que es mala le va bien. Dorcas no era mala. Dorcas era una persona sumamente buena. ¿Y sabe qué? Le toca morir. Era discípula del Señor. No era una inconverso, no era un pecador, era una discípula. Y dice que hacía ¿qué cosa? Buenas obras en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y no por ser discípula no murió. Porque a veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, cuando vivo circunstancias, pero ¿por qué así? ¿Por qué a mí? Cuando murieron mis nietos, casi de una diferencia de 3 meses creo, 6 meses de diferencia. Cuando murieron mis nietos, yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho de malo? ¿Qué hemos hecho de malo? Porque mis hijas te sirven. Y entonces dije, no, Señor, perdóname, no tengo nada que reclamarte y no voy a renunciar de servirte por el hecho de que tú hayas determinado esto. Tú eres sabio, tú eres perfecto y tú sabes por qué. Y nunca más le he cuestionado por qué. Pero sí, ahora, cuando tú ves a Tabita, una mujer, una discípula del Señor, dice la palabra, que hacía obras buenas y de pronto enferma y muere, uno puede decir, su pecado lo alcanzó. No. ¿Cuál pecado? Si dice que era una discípula y era una mujer entregada al Señor, ¿sí o no? Sí. Dice que se ocupaba de los necesitados, pero dice a ella que hacía limosnas. ¿Las limosnas saben a quiénes son? ¿A qué se le dan las limosnas? Sí. Sí hay limosnas en el cristianismo. ¿Para quién son las limosnas? Porque no se mal acostumbró la iglesia tradicional que damos limosnas para Dios. Dios no es limosnero. Dios no es limosnero. Porque no necesitan de nadie. Dios no necesita de nadie. Las limosnas son para los necesitados, para los pobres, para los indigentes. Para ellos son las limosnas. Porque en la Biblia se va a encontrar, porque apenas me preguntaba alguien, me decía, hermano, hay primicias, hay ofrenda, hay diezmos, hay limosnas. Y a veces nosotros, no, ahí está mi diezmo. Y la ofrenda, no damos ofrenda, nada más los diezmos. O ahí está mi ofrenda y diezmo. Hay limosnas. ¿Y las limosnas a quién se le dan? A los necesitados, a los pobres, a los indigentes.
por favor, limosna no es un pesito, limosna puede ser 1,000,000 de pesos. Porque limosna nos hicieron la idea de que, ay, la monedita más chiquita, ay, saludamos por lástima. No, eso no. La limosna, tú puedes ver a una persona necesitada y dices, híjoles, pero necesita 100,000 pesos, pues yo solo soy. Pero como es una persona necesitada, es una. ¿Ya entendimos? Tabita daba limosna a los pobres, a los necesitados. Entonces nosotros necesitamos entender que no era por pecado. Dios tenía un propósito. No podemos cuestionar los planes de Dios. Dice que murió y después de la lavada la pusieron en una sala. Como Lila estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle que no tardase en venir. ¿A vos creen que estaban ahí que no, pues Pedro se hace rogar? ¿Para qué vamos? No. Fueron y le rogaron, no te tardes, ven, porque nuestra hermana Tabita ha muerto. Primero, porque creo que la consideraban una hermana. Segundo, porque no era una hermana cualquiera, era algo valioso en el cuerpo de Cristo. Alguien que daba testimonio de la obra de Cristo en su vida. Entonces dice que levantándose, entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Mire qué hermoso. ¿Qué obras mostrarán cuando nosotros muramos en nuestro velorio? ¿Qué obras mostrarán? Me acuerdo cuando Pablo estaba en su cuerpo velándose, vinieron 3 personas que dijeron y daban testimonio, se pararon y dieron palabra acá y dijeron: agradezco a Dios por la vida de este hombre, porque cuando mi matrimonio estaba quebrándose, destruyéndose, Él fue, Él nos habló, Él nos llevó a Cristo. Ahora hay hasta un pastor de eso. Imagínense. Entonces dice, el hermano, el pastor, yo no quería nada, le hablaba a mi esposa cuando teníamos problemas, Él venía a orar por nosotros. En su velorio se hablaba de las obras que había. En el velorio de Tabita se hablaba de las obras. Todos decían: mira, esta túnica ella me lo dio, mire qué hermoso bordaba, mire qué hermoso cosía. Todos hablaban de las obras. ¿Qué hablarán de nosotros en nuestro velorio si muriéramos? O nada más dirán: gracias a Dios, se fue ese sordo. No, tienen que ver, porque las obras, aunque nosotros muramos, las obras con ellos, sí. Sus obras con ellos. Cuando ven una obra, por ejemplo, alguien hizo un edificio, eso lo hizo el finado fulano de tal. Sus obras, sí. ¿Sí o no? Así que, hermano, no son las obras las que nos dan salvación, pero nuestras obras hablan de que le creímos a Dios. A ver, las obras no nos dan salvación. Entonces muchas veces cuando digo esto, la gente me pregunta: bueno, y entonces si no soy salvo por obras, entonces ¿para qué hacer cosas buenas? Para que te vaya bien. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? Si tú obras bien, te va bien. Y si obras mal, todo lo que hacemos mal es una siembra. Y cosechamos. Por eso, procure hacer buenas obras. Esta mujer dice que ella creyó en Jesús y hacía buenas obras. Versículo 40, por favor. Viene Pedro, está donde la tienen velando. Está ahí, dice que la habían lavado. Y estaba en la sala, ahí ya lista para velarse y enterrarse. Pero dice el versículo 40, entonces, cuando viene Pedro, todas esas mujeres que hablaban y que decían cosas maravillosas de Tabita,
las sacó. Porque el discípulo hace lo que su Señor hizo, ¿sí o no? Todo discípulo sigue celosamente lo que su Señor hizo. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, vamos al libro de Marcos 5. Marcos 5. El contexto es de cuando un líder religioso viene, un líder de la sinagoga viene a Jesús porque su hija había muerto. Marcos capítulo 5 del versículo 40. Habla del principal de la sinagoga, ¿verdad? Dice que este hombre vino, dice, versículo 35, voy a leer. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús le dijo, pero Jesús luego que oyó lo que les decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Y le dijimos que el discípulo tiene que hacer lo que su Señor hace, lo que su maestro hace. Si regresamos al libro de Hechos capítulo 9, versículo 40, dice que entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Recuerde qué importancia es orar de rodillas, pero dice que sacando a todos, hizo lo que Jesús hizo. Porque todo discípulo hace lo que su maestro hace, lo que su Señor hace. Eso es ser discípulo. No es ponerse un título, es hacer lo que su maestro hace. Así que si usted es discípulo de Cristo, haga lo que Jesús hizo. En este caso sacó a todos y dice que se puso de rodillas y oró. La mejor actitud de un discípulo es hacer lo que hizo su maestro, pero también humillarse, ponerse de rodillas. Casi no nos gusta doblar nuestras rodillas. Yo les estoy invitando, hermano, es un tiempo de oración. No caigamos en la tibieza, no porque todo esté en paz, no oremos. Vengamos a orar antes de que vengan los momentos difíciles. Oremos. ¿Sí? Vengan los domingos antes de la reunión a orar. Doble sus rodillas y oren. Les invito los días jueves, vengamos y a cada uno le asignamos cosas que van a estar orando, van a estar participando en la oración. Los que no vinieron y no tienen por qué orar, nos dicen que les vamos a encargar algunas cosas porque tienen que orar. ¿Sale? Pero todos tenemos que participar porque quiero que todos aprendamos a orar. Les digo, a mí me impactó la forma en que la hermana oró. Porque veníamos en el carro y ella, Padre, y en el nombre de Jesús enviamos ángeles y activamos tu palabra sobre la vida de... Y ahí yo manejando y diciendo, amén, sí Señor, orando. Pero ella con un fervor, con un ahínco, orando, que la verdad me impactó. Y no, nos hace falta eso. Nosotros somos bien tibios en la oración. Porque como todo está en paz, bueno, ahí vamos. No, vamos a meter. Antes de que venga la turbulencia, mejor vamos a orar. Porque como estaba la iglesia, en paz. Y porque estaba en paz,
vino parálisis y vino muerte. Y aunque Dios activa la parálisis y da vida al muerto, hermano, necesitamos nosotros no esperar eso, sino orar antes de. ¿Ok? A mí me impacta porque dice aquí que oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita. ¿Cómo le dijo Jesús a la niña? Talita cumi. Y aquí Pedro dice, Tabita, levántate. La otra es, niña, levántate. Y aquí, Tabita, gacela. Tabita quiere decir Dorcas o gacela. Levántate. Se levantó, dice, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué hermoso! ¿Cómo no darle gloria a Dios si lo paralítico lo activa y a lo muerto le da vida? Hemos estado paralizados no sé cuánto tiempo, en eso, 8 años. Y año tras año y no hacía nada porque estaba paralizado. A veces nos pasa así nosotros. Miren, nos vemos los mismos. Los que faltan, vienen cuando quieren. Ya cuando les duele, entonces están orando. Pero si empezamos a orar, hermanos, eso se tiene que activar el nombre de Jesús. Vamos a vivir el juego. Les decía yo el día jueves, Dios me hablaba de un avivamiento. Que todo inicia con la oración, de rodillas. Vamos a orar. ¿Ven? ¿Sí? Lo estoy convocando a eso. Oremos y usted va a participar de algo que Dios estará haciendo, algo glorioso, algo grande. El propósito de todo esto, quiero que vean ustedes en el versículo 22, lo leemos, dice, esto fue notorio, ese es el propósito, esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron. Si empezamos a orar, como lo hizo Pedro, de rodillas, y empezamos a clamar a Dios, empezamos a creerle a Dios, hermano, eso se va a hacer notorio. Porque en la oración reconocemos nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios. Nadie es fuerte en sí mismo. Por eso, cuando pasamos a la necesidad, lo primero que hacemos, ¡ay, Dios mío, ayúdame! ¿Qué estamos reconociendo? Debilidad. Pero dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, dice que cuando nos hacemos débiles, entonces somos, y si nos hacemos fuertes, entonces somos. Nos conviene hacernos débiles. ¿Sabe cómo se muestra usted cómo hace usted cuando se muestra débil? Dobla sus rodillas y dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Obra tu vida, hazlo tú. Obra tu favor, Señor. ¿Qué está haciendo? Débil. Se está haciendo débil para que el poder de Dios repose sobre. ¿Amén? ¿Está entendido? Póngase de pie y oramos a Dios. Creo que les dije, está bien cortito, bien sencillo, pero espero que les llame la atención y que lo reciban en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, oramos a Dios. Señor, te agradecemos por la paz que gozamos, por la tranquilidad que nos has dado en nuestra vida espiritual. Pero no queremos sortear problemas difíciles y entonces orar, sino desde ahora tomamos la decisión como iglesia de pasar tiempo de oración en nuestra casa orando por lo que nos has encargado, de venir en los días jueves a orar, a levantar clamor, porque tú prometiste poner tus ojos sobre este lugar, inclinar tu oído sobre este lugar para responder toda oración que se haga en este lugar. Padre, sé tu propicio a nosotros. No es nuestra justicia, es la justicia de tu amado Hijo Jesucristo. Que disfrutemos la paz, pero que aprovechemos este tiempo para orar, para buscar comunión contigo, para reconocer que somos débiles, que tu poder venga a reposar sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que se active tu gracia abundante en la vida de cada uno de mis hermanos. Que aquello que ha estado paralizado, no sé cuántos años, 1, 2, 8, como lo pasó en el caso de Nelson, que tu Espíritu Santo venga y haga el milagro y active aquello que estaba paralizado. Padre, si hay algo
ya murió, pero que son tus hijos. Quizás están muertos, su vida espiritual. Quizás se han muerto todos aquellos anhelos, pero tú puedes venir a darnos vida, Señor. Te pido, Padre mío, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, que se active tu bendición sobre esta iglesia, sobre cada uno de mis hermanos. Que el fervor de tu Espíritu lo busquemos con ahínco, con entrega, con decisión para honrarte en todo, Padre. En el nombre de Jesús, se oirá por testimonio esto que estará sucediendo aquí por la oración de los santos. Y muchos lo oirán y creerán, porque será para testimonio de esta colonia, para testimonio de Córdoba. Veremos tu poder a favor de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias. Amén.